frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo. Río arriba, río abajo. Nuevamente con su programa Los personajes, 100 personajes de la cuenca del Golfo de Guayaquil. Y es una continuación de una entrevista que yo había sostenido con el comandante Machuca. Hoy Byron nos va a comentar de quizás de los sueños. Unos jóvenes sueñan con volar, otros con navegar, otros con ser los más ricos del cementerio, pero sin duda hay un sueño que nos une a los hombres de los ríos y de los mares, que es navegar. Cuéntenos un poco de por qué se involucró en este mundo de la construcción de naves. Bienvenido, Byron, otra vez a este programa en la que entrevisto a personas para que narren su historia, sus deseos y sus sueños. Muchas gracias. Bueno, yo cuando el Liceo Naval se abrió sus puertas en Guayaquil, fui parte de la primera promoción de cadetes. Tuve los 6 años en el colegio, después pasé a formar parte de la Escuela Naval. Estuve de oficial de la Armada por 19 años. Durante esa época hubo una selección muy rigurosa para seleccionar a un oficial para enviarlo a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tuve la oportunidad de ser el becado por una beca de la Armada Americana y desde ahí inició, después que me gradué en los Estados Unidos, mis primeros trabajos ya en el campo en ingeniería naval fue en el Astinaves, donde ahora después de tantos años regreso a gerenciar. Dentro de mi época, digamos que tuvimos los primeros 6 años en Astinaves, se realizaron construcciones de embarcaciones en aluminio, barcazas, lanchas fluviales que estuvieron operando algunos años en Guayaquil, en la ría, y posteriormente se tomó la decisión ya retirarme de la Armada. Ingresé a la flota petrolera ecuatoriana cuando fuimos a la construcción de la nueva flota de tanqueros para la ¿Pero qué fue presa lo que Ometepe. motivó, más allá de esa coincidencia histórica de haber hecho al MIT, el instituto más importante de tecnología norteamericano, sobre todo de la costa este norteamericana? Cuéntanos, ¿qué fue lo que lo motivó? ¿Qué siente cuando sueña con barcos? ¿Qué siente cuando sueña o piensa en función de la navegación? ¿Cómo lo siente? Bueno, el transporte marítimo es uno de los medios que por el comercio mundial se mueve gracias a la transportación marítima. Entonces, cada vez que se ha ido modernizando los sistemas de transporte, antes era carga general, ahora porta contenedores, el transporte de combustible, petróleo, es lo que mueve la economía del mundo. Entonces, prácticamente el desarrollo de los astilleros está muy relacionado con el desarrollo de la sociedad. ¿En qué punto se habrá quedado? Y hablando de desarrollo de la sociedad, ahí me lleva un punto muy importante, y es quizás el más importante que vamos a ver. Se quedaron los astilleros de Guayaquil frente al gran desarrollo planetario, donde no habían astilleros de gran envergadura, como por ejemplo en el Asia septentrional e intermedia. Hoy día hay un despliegue terrible de arsenales, de construcciones de astilleros, no arsenales, de astilleros donde se construyen las naves más grandes del mundo. ¿En qué momento el Ecuador perdió, y específicamente Guayaquil, ese liderazgo que tuvo en la cuenca del Pacífico, ¿sí? En la cuenca del Pacífico de América toda? Es la inversión, o sea, en los astilleros tiene que intervenir el Estado para darles el impulso inicial. En los astilleros de gran envergadura que existen en el Asia, gran parte de los más grandes accionistas es el mismo gobierno. Es lo que sucede en los astilleros de Singapur, porque se necesita mucho capital, digamos, mucha inversión para desarrollar astilleros. Entonces, si no existe el apoyo de un gobierno para desarrollarlo, esa industria, es muy difícil con capitales privados. Pero existe el otro modelo, el no estatal, el que Sí. está en el Báltico fundamentalmente, en los puertos de alemanes, en los puertos escandinavos, en los puertos polacos, donde se desarrolla otro tipo. El polaco no es un poco más un modelo paraestatal, pero en esos otros casos son las familias
las que han capitalizado y siguen generando. Claro, ese así es. desarrollo Hay de- modelos muy exitosos, por ejemplo, como usted menciona, también el de España, la gran parte de astilleros que ellos construyen para el mundo, pero tienen un gran apalancamiento financiero, que es, La banca. digamos, la banca. Entonces, los barcos, inclusive atuneros que construyen las flotas nuestras, los construyen actualmente allá porque tienen una facilidad de conseguir financiamiento que lamentablemente acá no, Es no decir, lo podemos la ofrecer. banca europea La banca que europea, está involucrada con el arte naviero, en así pocas es, palabras, con las familias así es, alemanas, españolas, que ya, constituyen sus propios exactamente. estructuras. Así es. Por ejemplo, las grandes flotas navieras de transporte de portacontenedores, hay órdenes continuas porque el fondo de pensiones alemán está metido muchísimo en esos negocios. Entonces es de mucho capital, pero es algo que todo el tiempo, pues son barcos de 10, 15 años, 15, 20 años, tienen que estárselo renovando. Entonces por eso que las órdenes no paran de llegar de nuevas construcciones en los astilleros del Asia principalmente. Entonces, una inversión de esta naturaleza realmente al inicio tiene que despegar con capitales muy blandos, de grandes plazos, digamos, y facilidades. Actualmente, por ejemplo, un atunero que vale 25, 30 millones de dólares, lo financia la banca internacional. Así es. Entonces, si no hay el financiamiento de la banca, igual Flopec, cuando compró los barcos Flopec en mi época, financiado por los bancos internacionales, porque sabían que el negocio podían pagarse sin ningún problema. Ahora, la Politécnica del Guayas generó una escuela en mi época, y somos contemporáneos, en las cuales nacían los ingenieros navales. Sí, hasta la actualidad también nosotros tenemos una gran parte de los ingenieros que salen graduados de la Politécnica, son miembros de nuestra empresa, Cuando usted parte los activa de pone en nuestra el empresa. contexto internacional, a esos ingenieros, ¿qué les pasa, les falta para, para desarrollar su propia industrialidad? ¿Qué les falta? El Bueno, capital que ha señalado, la voluntad, ¿qué es lo que le falta? oportunidades, porque eso lo podemos hacer a través de que ya estoy ahorita a través de convenios con astilleros de otros países, para que nuestros técnicos, nuestros obreros, nuestros ingenieros puedan participar de los procesos de tecnología más avanzados que tienen estos astilleros. ¿Cuánto hay de diferencia entre la industriosidad de un obrero coreano con los que usted ha trabajado y un obrero ecuatoriano o con unos obreros en la industria naval? Me refiero en la industria naval china, por ejemplo, un estado bastante cerca. eh, Bueno, ingeniero Machuca. nuestros obreros son múltiples usos, son gente muy capaz y pueden desempeñarse en diferentes tareas. Lo que usted no encuentra en el Asia, que los obreros o los técnicos se especializan en un área exclusivamente, porque como tienen bastante mano de obra, entonces, sin embargo, los nuestros sí tienen esa habilidad, que son multifuncionales, pueden realizar diferentes actividades, o en su, por ejemplo, soldador, puede ser armador, puede prefabricar cosas. Entonces, en otros astilleros que me ha tocado, están muy prácticamente limitados a su área de trabajo. Quizás porque son líneas de producción muy, Claro, muy continuas. muy continuas. Ahora el mundo, por ejemplo, usted va a los astilleros de Hyundai, Daewoo, Samsung, que son los más grandes a nivel de Corea y mundial. Entonces ya las plantas están robotizadas. Entonces muchos soldadores que antes le hacían manual, ahora lo controlan es maquinaria. Entonces de la línea de producción, allá un barco prácticamente es como estar construyendo carros. Entonces tienen ya una línea de producción muy establecida. Y el automatismo y la robótica que ha llegado a esos astilleros marca la gran diferencia en cuanto a tiempos de producción y calidad. Hablando de esto y viendo esa evolución, ¿no? Como le comentaba, aquí en la Garza Roja vamos a hacer un museo del astillero de Guayaquil del siglo XVIII, XIX, principios del XVIII y XIX. Me imaginaba yo de la vela, de las galeras con remos, la vela, La vela, el el vapor, motor diésel, el el motor diésel. de búnker, toda una evolución permanente. ¿Cómo ve el mundo o qué es lo que usted percibe en el mundo en la navegación en materia de la locomoción, es decir, de los motores, con las nuevas corrientes, conceptuales de protección medioambiental? Definitivamente, o sea, ya vamos, ya se están construyendo en Europa ya los barcazas que son eléctricas o sino con otros combustibles, hidrógeno, que ya no son contaminantes, o sea, a esa evolución estamos llegando.
ya están, inclusive muchos remolcadores se están construyendo que son híbridos, a diésel y eléctricos, de tal forma que prácticamente la parte ambiental está tomando un papel muy importante. El uso del gas natural para la transportación, en lugar de utilizar combustibles fósiles, ya utilizan el gas natural para los motores. Entonces, actualmente los últimos gaseros, que tuve la oportunidad de participar allá en muchos años, ya el mismo gas que se transporta y que a veces se pierde al ambiente, lo están utilizando para la combustión como combustible para los motores de propulsión y generación. Entonces es un ciclo prácticamente que ya no va a haber contaminación por la rigurosidad que ahora hay. Ahora, por ejemplo, los motores ya no deben exceder cantidades de sulfuros en porcentaje, ¿no? 0.05 ppm. Entonces, esas restricciones están obligando realmente que la industria del transporte marítimo evolucione y se utilicen combustibles y se vaya desterrando un poquito los combustibles fósiles con el tiempo. Y era una pregunta final para una reflexión. Obviamente su perfil es de ingeniero 100%, pero la filosofía es un concepto que requiere ese análisis siempre. Y siempre me he preguntado por qué América Latina, y específicamente con un borde marítimo, un borde costero, para ser más preciso, de más de 20.000 kilómetros, no tiene una industria naviera desarrollada, una industria naval, no tiene astilleros de primer orden, ni México, ni el mismo Brasil. Lo que tiene Argentina es incipiente, estaba en el delta del río, del río La Plata varias veces, Claro. y realmente son industrias muy incipientes, no tienen ningún reto industrial significativo. El mismo Brasil, con una escuela de tecnología tan importante como la de Sao Paulo, con ingenieros navales, no ha podido, y a pesar de tener grandes capitales, desarrollar Claro. esa industria. ¿Cuál podría ser el leitmotiv de esa situación? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar varios meses en los astilleros en Berolmet, en Angros del Rey, ¿no? Entonces Petrobras hizo una inversión gigantesca en las nuevas flotas de plataformas petroleras que las construyen en Brasil. Esas son las plataformas. Claro, plataformas, sí. Entonces, y el resto también están en otros astilleros que el costo es muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente lo único que tiene uno que hacer es entrar ya a automatizar los procesos. Tecnología tiene que marcar la diferencia. Pero sin embargo, sí es importante ese análisis, seguramente como en futuras conversaciones, habría que analizar qué hizo que una sociedad que tiene gente como usted que puede llegar al MIT, es decir, que tiene una calificación alta, no pudo desarrollar en América Latina durante los últimos 200 años, con tradición naviera importada de Europa, desarrollarse como lo hicieron otros países en su momento, y se quedó anclado en la vela, por decirlo algo, y en la barza, como estamos ahorita sentados. Valdría la pena una reflexión sobre eso. Definitivamente, o sea, es una industria que es multidisciplinaria, porque la industria de astillero tiene una gran cantidad de industrias conexas, ¿no? Fábricas de pintura, fábricas de acero. Entonces, ¿qué sucede? Estos países, cuando empezaron la industrialización, lo primero que montan son industrias de acero. Si usted no tiene la materia prima, es muy costosa traerla de otros países. Tampoco los japoneses lo tenían. ¿No? Entonces, y sin embargo, tienen grandes astilleros. Sí, y por ejemplo el POSCO, que es en Corea, que es una de las grandes acerías a nivel mundial, y esa alimenta la industria astillero, industria de vehículos, donde está la materia prima. Entonces, es lo que ha hecho que evolucione primero la materia prima básica, la industria básica tiene que estar en un país ¿No será acaso, y hago una hipótesis para reflexionarla, no será acaso, y usted señaló antes algo muy importante, ingeniero Machuca, que en Latinoamérica no tuvo el vínculo del capital de riesgo, estatal o privado, que hizo que sociedades pequeñas como Holanda se lancen a grandes aventuras, gracias a la capacidad de los banqueros de esa época, del siglo XVI, XVIII, de apostar plenamente al riesgo. ¿No será quizá ahí donde puede estar la esencia del perfume de por qué América Latina no ha desarrollado su industria de astilleros? Las industrias de astilleros, si no tiene un apalancamiento financiero sólido, es bien duro que despegue, porque ningún naviero que quiere comprar barcos arriesga
pone una parte de su capital, el resto es con la banca. Y eso operan así a nivel mundial. Cuéntenos un poco, me hablaba de la ingeniería naval y usted está más concentrado. ¿Qué piensa de la arquitectura naval? Bueno, yo soy arquitecto naval, o sea, mi maestría es eso, arquitectura naval, ingeniería marina. Y bueno, el diseño prácticamente es lo fundamental para concebir proyectos, ¿no? ¿Qué le gustaría envergadura. diseñar? ¿Qué le gustaría diseñar que sea compatible con el entorno y las necesidades del Golfo de Guayaquil? Si le pregunto eso, si usted tuviera la oportunidad de que alguien le financie Una diseño. escuela flotante sería algo ideal para poder alcanzar muchas de las poblaciones que solamente por vía fluvial se las puede contactar. Entonces, una escuela equipada, ¿no? Con internet, con todo, para que estos niños que a veces no tienen acceso a la educación puedan educarse. Nosotros tenemos que llevar la escuela hacia ellos, no que ellos vengan a la escuela. Entonces, creo que eso sería algo importante que lo vamos ya este próximo año, como parte de responsabilidad social de las TINAVE, a realizarlo. Y que obviamente creo que la prefecta del Guayas y el prefecto del Oro, que son los custodios del Golfo, fundamentalmente deberían mirar esa responsabilidad social. Nuevamente, ingeniero Machuca, agradecido por este encuentro fluvial aquí en el río Daule, cerca de nuestro Parque Garza Roja, con el primer personaje de los 100 personajes del Golfo de Guayaquil. Muy agradecido, hasta el próximo encuentro. Río arriba, río abajo, que las ideas sigan fluyendo y que esa escuela pueda recorrer el Golfo en tantos pequeños poblados que los guayaquileños no saben que existen, donde los niños no pueden ir a la escuela y tenemos que ir en el rescate de ellos. Hasta el próximo encuentro. Los poblados, río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras con turbias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa